Hola. Bueno, damos comienzo al módulo uno de identificación correcta de los pacientes. En esta presentación, en este módulo, vamos a tratar de hacer una introducción a los conceptos más básicos de la identificación de pacientes, que tiene que ver con responder a cuatro preguntas que son claves para poder entender y avanzar en el conocimiento de esta temática. En principio, la primera pregunta es, ¿por qué es necesario? ¿Por qué tenemos que identificar correctamente los pacientes? Vamos a explorar un poco los motivos. También vamos a describir algunas de las fallas que son más comunes que ocurren y cuáles son las consecuencias que tienen tanto para los pacientes como también para los profesionales y para las instituciones. Exploramos y revisamos un poquito las prácticas más eficaces para lograr reducir y tratar de atacar esas fallas. Y así como también en la última vamos a tratar de ver cómo monitorear el avance del cumplimiento, del adecuado cumplimiento del uso de pulseras. Así que avanzamos entonces con la primera pregunta. ¿Por qué es necesario garantizar una correcta identificación? Bueno, la primera respuesta y la más esencial y básica es porque nos ayuda a prevenir errores en la atención sanitaria. Estos errores en la atención sanitaria tienen que ver, antes se hablaba de errores médicos, pero ese concepto a veces confundía y era, tal vez estaba vinculado solamente, o se pensaba que estábamos hablando solamente de los errores que podían cometer los profesionales médicos. Sin embargo, hoy es una concepción mucho más global y cualquier punto de contacto del paciente a veces puede ser con un personal administrativo, con un personal técnico, con un personal distintas profesionales de la salud. En ese contacto, los procesos muchas veces, si no están validados, si no están estandarizados, se pueden cometer errores involuntarios. Y esos errores involuntarios, ¿por qué tienen importancia? Porque a veces provocan un daño que es leve, que provoca una prolongación, por ejemplo, de la internación o una reacción adversa leve, o a veces se administra un medicamento, aunque no pasa, digamos, mayores inconvenientes, pero en otras ocasiones se transfunde o se indica un hemocomponente transfundir a un paciente que genera una incompatibilidad o se pierde una muestra, un retraso diagnóstico por un error en la identificación, y eso tiene bastante impacto. En otras situaciones esos errores pueden ser tan graves como, por ejemplo, operar del lado equivocado del paciente o realizar un procedimiento en un paciente equivocado. Esos errores a veces ocurren y pueden generar una discapacidad o incluso hay descritos situaciones tan graves como pueden ser fatales. Así que la primera respuesta es, nos ayuda a prevenir los errores. También la toma de decisiones. Si tenemos un sistema que garantice la correcta identificación, cuando miramos un resultado de laboratorio, cuando miramos una imagen, cuando estamos evolucionando una historia clínica, cuando estamos trasladando un paciente de un servicio a otro o cuando estamos por realizar una intervención, la toma de decisiones debemos estar seguros que ese procedimiento, esa intervención está aplicada al paciente correcto. También otro motivo de por qué garantizar la correcta identificación es porque, así como decíamos que en el 2007 la Organización Mundial de la Salud impulsó como meta número uno, la correcta identificación, una meta de seguridad del paciente, también otras entidades de renombre internacional, como la Joint Commission International, como también entidades que acreditan, acreditadores de calidad, como es ITAES en nuestro país, también han puesto la correcta identificación como un estándar básico, esencial de seguridad del paciente. Y por último, los riesgos legales. Los riesgos legales a los que están sometidos los profesionales, también las instituciones. Eh, Obviamente que cuando se comete un error es involuntario, la institución debe dar respuesta, debe dar explicación al paciente o a la familia, pero también legalmente debe lograr demostrar que la institución tiene un sistema de identificación que está estandarizado, que el personal conoce, que está entrenado y que los errores pueden ocurrir, pero que hay todo un sistema
que intenta minimizar este tipo de errores. Eso es esencial para a nivel legal también, y además de la cuestión ética, ¿no? Que también es una cuestión que lo pasé por alto, pero que obviamente es un principio al cual también debemos validar. Por otro lado, mencionemos la segunda, cuáles son las fallas más comunes que podemos detectar. Bueno, la identificación lo que colocamos en la pulsera de identificación, o en un etiquetado, si ponemos, por ejemplo, el número de habitación, si ponemos el número de ficha o si ponemos algo que puede ser un identificador que a veces no, el paciente se mueve de habitación, se mueve el número de cama, entonces son identificadores inadecuados. Por eso es que hay que utilizar identificadores que sean únicos y que sean verificables. A veces esto es bastante común, que registremos a veces en la medicación, a veces en los registros médicos o registros de enfermería, solamente ponemos el número de habitación y por lo tanto las evoluciones o las indicaciones puede ser una fuente de falla y de generar alguna intervención inadecuada. Otro es, los datos están correctos, pero la pulsera, por el material o porque se ha sometido a algún tipo de sustancia o demás, o hace mucho tiempo que está, y puede ser ilegible o puede estar dañada, o a veces se la corta para hacer algún procedimiento, pero luego no se repone en ningún momento, entonces el paciente está sin identificación. Los errores humanos tienen que ver con claramente estar en un entorno hospitalario, es un entorno donde hay que estar tomando en muchas, sobre todo en entornos como en la emergencia, como en quirófano, en partos. Muchas veces es una dinámica en donde hay que estar en varias situaciones en simultánea y la posibilidad de errores, sobre todo si hay guardia, si hay un recargo, bueno, son la misma organización atenta a que se puedan cometer mayores fallas. Las fallas en la estandarización estamos hablando básicamente a veces porque no está nada escrito y no tenemos estandarizados, instituciones que no tienen nada estandarizado. Pero también está el caso de que esté estandarizado, que haya una norma, pero que el personal no la conozca o que la aplique mal. Por lo tanto, esa es una falla y no estamos, es como hablamos de como una norma muerta, ¿no? O sea, ITAES habla de norma activa cuando además de estar escrita, es que el personal la conoce, está validado por la máxima autoridad y cuando se pregunta en el campo asistencial y se pregunta a las personas que están atendiendo, conocen por ejemplo, en este caso, de la identificación. Ese es el objetivo que deberíamos lograr. Vamos a ver más adelante que una cuestión es, para evitar las fallas, es involucrar al paciente. El paciente a veces no se le pregunta, el paciente está lúcido y al no hacer lo que llamamos verificación cruzada, que es no solamente que tenga la pulsera de identificación con los datos, con el nombre, la fecha de nacimiento, sino que al paciente también preguntarles por si hay algún error también que se le ha colocado una pulsera que no es la adecuada, ¿no? A veces si el paciente no está lúcido, se puede preguntar también a un acompañante o un familiar. Por último, una falla bastante común, entre las muchas que hay, puede ser el intercambio de registro. Esto es bastante común cuando, por ejemplo, se recepciona un paciente de otro servicio, cuando hay traslados o derivaciones. A veces puede generarse algún intercambio y los papeles que se reciben pueden corresponder a otro paciente. Em, Ahora bien, hemos visto el por qué es necesario garantizar la correcta identificación, hemos explorado un poco las fallas más comunes. Ahora, ¿cuáles son las medidas más o las prácticas que son más eficaces? Bueno, hay varias, pero simplemente vamos a resumir en tres. Por un lado, algo que mencionamos al principio, tiene que ver con los identificadores, que sean únicos y verificables. Por ejemplo, el nombre completo del paciente,
con la fecha de nacimiento. Son dos, son únicos de los pacientes, el paciente lo puede decir. Por ejemplo, si ponemos el número de historia clínica, es difícil, por ejemplo, que el paciente puede ser único, pero es difícil que el paciente lo recuerde. Por lo tanto, nosotros en la clínica Pasteur tenemos un nombre completo del paciente, la fecha del nacimiento y también tenemos el número de documento, ¿no? Tenemos tres identificadores. Se pide al menos dos. La estandarización es que la institución tenga una norma activa, que tenga una norma que diga cuáles son, que contemple las distintas situaciones clínicas para lograr que todos los pacientes estén adecuadamente identificados. Esa es una práctica en la cual después vamos a hacer en la parte del componente práctico un ejercicio para ver y ajustar y acordar si esa norma que tenemos hoy vigente, si es necesario hacer alguna modificación. Y la tercera que mencionábamos hace un momento, que es la verificación cruzada o la confirmación activa verbal, es decir, utilizar un método que es verbal, que es preguntándole al paciente los datos. Una técnica que se utiliza no es decirle usted es Juan González, sino básicamente preguntarle cuál es su nombre, me puede decir la fecha de nacimiento, y en la medida que el paciente lo menciona, nosotros verificamos en la pulsera si los datos están correctos. ¿Cuándo lo debemos hacer? Antes de cualquier procedimiento. Es decir, ¿qué procedimientos estamos hablando? Los procedimientos que son invasivos, que puede ser en la administración de un medicamento oral o sobre todo si más aún si es endovenoso, antes de un procedimiento quirúrgico, antes de una transfusión, antes de un procedimiento endoscópico, antes de por ejemplo, de un tratamiento oncológico, una quimioprofilaxis, de una quimioterapia, o incluso cuando se le está realizando un estudio con contraste, con medio de contraste, también deberíamos hacer lo mismo que cuando el paciente ingresa o egresa de la institución. Son momentos claves, por eso es que es necesario verificar, validar un poco la identificación de los pacientes. Por último, en la última pregunta es, ¿cómo monitoreamos una vez que tenemos todo el sistema estandarizado y demás? Bueno, lo que proponemos es tres cosas. Por un lado, hacer mediciones de adherencia. Nosotros proponemos hacer una medición mensual en cada uno de los servicios para ver del total de los pacientes que están internados, cuántos tienen la pulsera de identificación correcta. Hablamos de identificación correcta cuando el paciente lo tiene colocado en la muñeca derecha o en la izquierda o en los tobillos, y no en el entorno, en la cuna, en la historia clínica o en la carpeta. Nosotros decimos la correcta ubicación de la pulsera de identificación, que además tiene que estar legible, tiene que estar con el paciente. El paciente es el que se traslada y es el paciente es donde debe estar correctamente identificado. Entonces, medir el porcentaje, el ideal es que el 100% de los pacientes internados tengan. Entonces, mensualmente poder ver cómo es la evolución y poder identificar cuáles son los errores, como para poder en cada servicio hacer los ajustes necesarios para lograr obtener el 100%, que es la meta que tenemos por cada servicio. Nosotros hemos elaborado este QR, después los vamos a hablar en las reuniones, pero con eso son simples, se puede cargar. Con ese dato vamos a elaborar un tablero de control, que es la tercera estrategia. Ese tablero de control de mediciones lo vamos a estar monitoreando para ver cómo viene el avance. Y la tercera estrategia es capacitar al personal. El capacitar al personal, tenemos que buscar distintas estrategias. Las estrategias pueden ser estas, la plataforma, puede ser aprovechar los pases, puede ser el entrenamiento a personal nuevo,
debemos en cada servicio lograr de hacer tutores y lograr de motivar y tratar de que se comprenda de cuál es la importancia de esta práctica de seguridad. Así que, sin más, estas son en principio las cuatro preguntas que queríamos como a módulo introductorio. Y bueno, continuarán entonces con las próximas clases y agradecemos entonces las dudas y consultas, se lo pueden hacer a través del mail. Muchas gracias.